Gloria a Dios. Dice su palabra. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra. Gracias porque tú te moviste en este lugar. Gracias porque tú trajiste sanidad, libertad, gozo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú eres el ancla de nuestra esperanza, Señor. Gracias por esta mañana. Declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, semilla incorruptible, Dios del cielo, cae en nosotros, que somos en esta mañana tierra fértil, Señor. El enemigo no tiene parte, ni lugar, ni suerte, sino que dicha semilla dará fruto según su género, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y los agradecidos en esta mañana te decimos a su nombre. Vamos, dice la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dice: de cierto os digo. O sea que se viró para sus discípulos y le dije: escuchen con atención lo que ahora les voy a decir. Ni en Israel he hallado tanta fe. O sea que a Jesús no le impresiona tus habilidades, que a Jesús no le impresiona tus métodos, a Jesús no le impresiona tu estructura, a Jesús le impresiona. Vamos, ya que puede hablar en esta mañana, deshaga tu boca. ¿A Jesús le impresiona? Vamos, anímese en esta mañana. A su nombre. A su nombre. Dentro de la cronología del ministerio de Jesús, esto viene siendo prácticamente el comienzo. A su nombre. O sea, que Jesús comienza su ministerio. Jesús es bautizado, llevado al desierto, escoge a algunos de sus discípulos, hace un poquito de alguna cosa, da el sermón del monte y después se entera se le acerca un centurión. Dice Mateo que se le acerca a un centurión y dicho centurión, aleluya, le trae una palabra, pero dice que el centurión había escuchado de él. Dice que al haberlo escuchado fue a ver a Jesús porque tenía un siervo en su casa que estaba gravemente enfermo y era atormentado. Y viene este hombre y más que fe, a Jesús le impresionó que entendió el diseño para una fe. Quiero que me entiendas en esta mañana y vamos a hablar en esta mañana acerca de la esencia de la fe. Muchas veces hablamos de la fe, ten fe como un grano, que no sé qué, es la certeza, la convicción. Pero hoy quisiera hablar acerca de la esencia de la fe. No la fe en su concepto, sino la esencia, lo que porta, lo que carga, lo que produce y lo que identifica a una persona de fe. A su nombre. A su nombre. Estaba comenzando el ministerio del Señor y se le acerca a este hombre. Y hoy hay una facilidad para decir: yo tengo fe. A su nombre. O sea, hoy fácilmente usted se encuentra con cualquier persona y le dice y le habla de Jesús y usted dice: no, sí, yo tengo fe. ¿Cuándo tienen fe en esta mañana? ¿Cuándo tienen fe? Vamos a ver si al final terminamos conociendo la esencia de esa fe y caminando de una manera distinta para provocar cosas distintas. A su nombre. A su nombre. Usted puede decir: tengo fe, pero la fe, aleluya, tengo fe, pero una vida de fe solo es revelada en el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso la palabra misma dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe es un don de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios para nosotros. Diga conmigo, eso es gracia. Es un regalo de parte de Dios para nosotros, por el cual alcanzamos número uno, salvación, y número dos, en adelante, todas las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Hay alguien en esta mañana que va a ir a casa diciendo: hay bendiciones que me son dadas en los cielos, mi fe se va a estructurar de una manera distinta, voy a proporcionar la fe para tener la dimensión del milagro que Dios quiere para mi vida, porque la fe es proporcionada según lo que estás pidiendo.
A su nombre. Hay gente que pidieron, y vamos a encontrar en la palabra, y ninguno era israelita. Cosas fuera de lo normal. Porque aquel que pide conociendo la estructura está bien. Aquel que pide conociendo a su Dios está bien. Pero aquel que pide conforme al diseño y la voluntad del Padre, entonces alcanza cosas sobrenaturales. Aquellos que son capaces de entender cómo se estructura mi fe y cómo debo operar en ella, son aquellos capaces de sorprender a Jesús. Porque la fe es un don. Dice la Biblia, que nosotros somos salvos por gracia, por medio, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, que hasta la salvación, el medio y los requisitos no lo entregó Él. Diga conmigo, es por gracia. Dígalo, es por gracia. Creo que este primer mes estuvimos hablando al principio. ¿Recuerda la primera palabra? ¿Recuerda el nombre de la primera palabra? Yo me acuerdo de la esencia. A su nombre, la busco. Algo va a suceder. Siempre me río con el nombre. Algo va a suceder. La segunda era, ¿qué portas? Y la palabra del día de hoy es la esencia de la fe. Entonces, yo creo que este primer mes va a ser el mes donde Dios va a sentar las bases, va a direccionar nuestro entendimiento, nos va a llevar a un nivel de gloria primero en nuestro entendimiento y en nuestro ser, para después dimensionarlo entonces al otro nivel de gloria que Dios quiere que tú y yo vivamos en este año. Hay gente que al final del 2026 va a decir, viví en una gloria distinta porque entendí el principio del comienzo. Dígale que tiene a tu lado, presta atención. Presta atención. Fe es traducida de la palabra emuná, a su nombre, y eso usted lo conoce, que no solo significa creer, sino también vivir apoyado en algo firme. Analizar la fe es analizar la manera de vivir. La fe va más allá de una declaración. La fe es una proyección de una vida de poder y autoridad. O sea, en la fe hay un lenguaje, toda la razón, pero la fe es más que un lenguaje. El lenguaje va implícito cuando tengo fe. Cuando hablo con fe porque la tengo, pero la fe en sí, aleluya, es una proyección de autoridad y de poder. A su nombre, a su nombre. Esta misma palabra, digo mío, esta misma palabra dice que a Jesús le sorprendió. Dice, ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Desde ese día hasta el final de su ministerio, Jesús no volvió a hacer esa declaración. Una semejante fue con la sirofenicia, a la cual le dijo, qué gran fe. A su nombre. Porque aquellos que tienen fe para recibir el milagro conociendo el Dios que tiene, eso está bien. Yo conozco al Dios que tengo y sé la capacidad que Él tiene. Pero hay gente que entiende que Dios es capaz de ir por encima incluso de Él mismo para bendecir tu vida y para transformar tu vida. A su nombre. No sé si lo dije aquí, pero estuve hablando con varias personas donde Dios dijo, por causa de la maldad del hombre, aleluya, la vida del hombre, dice, por causa tú eres carne y yo soy espíritu, no contenderá más mi espíritu con el hombre. ¿Será la largura de sus días? 120 años. Pero resulta que después de esa escena, de ese proyecto de Dios, de ese establecimiento, no proyecto, de ese establecimiento de parte de Dios, hay un hombre que se llama Abraham. Y Abraham no dura 120, dura 145. Pero tenía un hijo que no era el de la promesa. ¿El de la promesa cuál era? Pero Ismael, que no era el de la promesa, pero heredó a causa de la promesa de parte de Dios, duró 137. Y hay estructuras en las cuales Dios rompe por tal de bendecir tu vida y bendecir la mía. Hay cosas en las que Dios sale del formato para decir, yo soy Dios y hago las cosas como entiendo y como me da la gana y a la manera que quiero, y le voy a bendecir porque quiero, porque puedo, y el no es cubano porque me da a su nombre. Hay gente que te esperaba ver en el piso, pero Dios le dio su reverenda, Dios le dio su ánimo, Dios quiso bendecir a su nombre, a su nombre. Pero la cuestión es que si en medio de esa bendición estás entendiendo el propósito.
No hay nada que se desate si no hay un testimonio. Le hablábamos otra vez en eso. No hay nada que se desate en los cielos si no hay un testimonio de fe. Si no hay una pronunciación de mi parte, si no hay un clamor de mi parte, si no hay una algarabía de mi parte, si no hay algo de parte mía. Pastor, ¿cómo debo orar para que me bendiga? Dios, de corazón. Porque me encuentro la palabra que había gente lanzando y Dios los bendijo. Me encuentro gente la palabra que había que tenían fe y Dios la bendijo. Y también me encuentro gente llorando y Dios la bendijo. También me encuentro gente en aflicción y Dios la bendijo. También me encuentro gente que estaba a punto de morir y Dios le bendijo por cuanto fue obediente a su nombre. Diga conmigo, qué gran fe. Qué gran fe. Hoy vamos a hablar acerca de la esencia de la fe. Y yo no le estoy diciendo que estos sean los únicos puntos acerca de la esencia de la fe, pero hoy vamos a hablar acerca del poder y la autoridad. Vamos a decirlo un orden mejor. De la autoridad y del poder. A su nombre. Vamos a esta misma escena, pero en un libro distinto. Vamos a Lucas, capítulo 7. Versos del 1 al 10, y esto es lo que me impresiona. A lo mejor ya usted lo vio, pues que no lo vio, que atesórelo, y el que lo vio, pues gloria a Dios por eso. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 7, versos del 1 al 10. Después que hubo terminado estas cosas, todas sus palabras, al pueblo que lo oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto a su nombre. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿lo había visto? ¿Qué hizo? Oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno, aleluya, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Diga conmigo, la fe siempre tiene obras. Vamos, dígalo creyendo, la fe tiene obra. Por eso dice la palabra, la fe sin obra. A su nombre. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, o sea, estaba acercándose, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ya usted está viendo lo que yo le quiero decir. Aleluya. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto y tengo soldados bajo mí. Y digo a este: ve y vaya, a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta a su nombre. A su nombre. Entonces, hay algo aquí que me impresiona, que tenemos por pensamiento o estructura que el centurión se presentó a Jesús. Y el centurión nunca fue a donde estaba. O sea, para que podamos entender la dimensión de este centurión, él entendió el principio por el cual funciona la fe, por el principio por el cual se desatan milagros, y es por un principio de autoridad. Recuerden, estamos hablando de la fe, pero estamos hablando de esencia de la fe. Vamos a meternos ahí un poquitico más allá. A su nombre. A su nombre. Para los judíos este principio se llama, se lo voy a decir, Shaliah, que es el principio de representación. A su nombre. A su nombre. El principio de representación. El que envió, aleluya, era como el que le enviaba. El que va no solamente representaba, sino que tenía toda la autoridad delegada por aquel que le envió. A su nombre. Por aquel que le envió. Aleluya. Es algo que el centurión había entendido bien claro. Jesús le dice a Felipe, vamos a Juan capítulo 14, verso del 9 al 14. Usted cópialo, déjeme ir yo bien rapidito. Verso de Juan capítulo 14, verso del 9 al 14. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí
Él hace las obras. O sea, al principio del ministerio, Felipe tiene un testimonio de cómo opera la fe. Y aún casi al final del ministerio, Felipe le dice: enséñanos al Padre, muéstranos para nosotros que es Él. Por eso Jesús también dice: bienaventurados aquellos que no ven y qué, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos no han visto y han creído? Gloria a Dios, bienaventurado, qué bueno eso. A su nombre. Y Él le dice: no has entendido, llevo 3 años contigo, has visto el ejemplo vivo y aún no has entendido que yo no hablo por mí, sino por aquel que me envió. Por eso dice la palabra que Jesús es la imagen viva del Dios viviente. Por eso Jesús dice: el que quiera ver al Padre, a su nombre. Entonces, el centurión, que no era israelita, que no era judío, que no era ateo, que no iba a la sinagoga, pero empatizaba con la fe y aún así entendía los principios de autoridad. Él dijo: para estar en autoridad, para que algo suceda por el poder de una palabra, aleluya, alguien primeramente tiene que estar bajo autoridad para que, estando encima de autoridad, entienda y pueda comprender cómo funciona lo que él va a hacer. Por eso Jesús, Él no lo decía para que hicieran. Jesús ejemplificaba y después enviaba. Jesús no le decía: los milagros se hacen de esta manera. Jesús hacía los milagros y los discípulos le imitaban. Usted y yo somos imitadores. A su nombre. Y no es malo. Por eso Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Quieren imitar algo? Imiten mi fe. ¿Quieren imitar algo? Imiten mi certeza, imiten mi seguridad, imiten mi fidelidad. A su nombre. A su nombre. El centurión entendió los principios de la esencia de la fe. Número 1, ¿de qué dijimos? Autoridad. A su nombre. A su nombre. Entender en quién he confiado y conocerle me pone bajo autoridad. Solo los que están bajo autoridad están capacitados para estar en autoridad. La autoridad no es un poder humano, es una delegación divina. La autoridad no es algo que humanamente, la autoridad espiritual. Vamos, estamos aquí, ¿no? No la autoridad en tu trabajo. A su nombre. A su nombre. La autoridad divina no es un poder humano, sino es algo delegado desde el cielo. La autoridad que podemos tener hoy para principalmente poder vivir en autoridad, debemos estar sometidos en autoridad. Por eso es que el Romano dijo: primero yo soy puesto bajo autoridad y sobre autoridad. Y luego le da el secreto que está en Lucas 7, verso 8. Lucas 7, verso 8. Vamos a estar mirando ahí para atrás. Porque también yo soy hombre puesto, primeramente, bajo autoridad. Y luego, en autoridad. Por eso dice que Jesús vino primeramente bajo autoridad. Y después que cumplió y estableció e hizo y todo, dice, y se le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice que Él vino a humillarse, y humillación hasta la muerte, y muerte. O sea, Jesús primeramente vino bajo autoridad, la autoridad del Padre. Por eso cuando se encuentra con Juan el Bautista, le dice: esto me es necesario hacer. Méteme en el agua y bautízame. ¿En qué? El bautismo de Juan, ¿cómo era? Era en arrepentimiento. El de Jesús es en poder del Espíritu Santo. Poder y en fuego del Espíritu Santo. Y Jesús le dice: no, papá. Fíjate, imagínense esa escena. Está aquel que viene a prepararle el camino del Señor.
Y Juan el Bautista sabía y conocía y estaba entendido de todas las cosas. Y cuando viene Jesús le dice, bautízame, él le dice, no, incapaz, yo no puedo, yo no soy digno ni tan siquiera de abrochar tus sandalias. Y él le dijo, oye, estate quieto, bautízame, porque para yo poder estar en autoridad, primero tengo que someterme a lo que el que me envió me dijo. Primero tengo que ponerme bajo, primero tengo que ser obediente, primero tengo que bajar mi cabeza para que yo pueda ser exaltado. A su nombre. A su nombre. Entonces, la autoridad, ¿cómo funciona? Autoridad funciona primeramente en obediencia. Estar bajo autoridad significa estar en obediencia. La obediencia, permanecer en esa obediencia, entonces legaliza la autoridad. Volvemos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Yo se lo digo, no vaya atrás. Vamos a estar ahí, Juan capítulo 14, el verso 12. Juan 14, verso 12. Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy. Y hoy tenemos una mente limitada por no estar entendida en el proceso de obediencia a Dios para obtener la legalidad en la autoridad. Por eso los que han entendido son los que llenan estadios con 20,000 y 30,000. ¿Cuántos llenó Jesús? 5,000, 3,000. ¿A cuántos les dio comida? Pero hay gente hoy en día que han entendido el proceso, que han entendido estar en obediencia, que han entendido estar bajo autoridad, que han entendido han aprendido a tener la cabeza baja para que el Padre en su obediencia lo pueda poner encima de él. Por eso son la gente que han hecho cosas aún mayores que las que Jesús hizo en el ministerio. Usted sabe que hoy en día hay gente que ha hecho cosas mayores que Jesús. Usted sabe que usted y yo podemos hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Ahora el problema está en el proceso de la fe, que aprendamos a ser obedientes. La cuestión está que en el proceso de la fe aprendamos a estar bajo. A su nombre. A su nombre. El que cree obedece, el que cree está firme, el que cree cimenta sobre la roca, el que cree se sostiene en Dios, el que cree no duda, el que cree no mengua. Dios nos está llamando en esta mañana a creer sin importar nada, ser obediente y creer que no te importe lo que estás viviendo en tu alrededor, que lo que te importe incluso las veces que no te importa incluso las veces que has caído, cree que lo que Dios dijo, eso hará, cree que sus promesas se cumplirán, porque fiel es aquel que prometió. O sea, no importa el escenario que tú estás viviendo hoy, si tienes la capacidad para creer y ser obediente a la palabra, a su nombre, entonces cada una de las promesas las cuales Dios dijo de ti se van a cumplir, porque fiel es aquel, como dice la palabra, que prometió. Señor, ¿por qué no se han cumplido? No es el tiempo tuyo. Revisemos, no. A veces se trata de revisarme, a veces se trata de chequearme, a veces se trata de autoexaminarme, a veces se trata de mirar a mi alrededor y decirle, mira, es la última vez que te presto atención. A veces se trata de olvidarme de lo que está alrededor. Y si el Señor dice abajo, pues abajo, arriba, pues arriba, a la derecha, pues a la derecha, por donde quiera que diga Él, ahí me voy a mover. ¿Por qué le ha pasado? Revisémonos. Su palabra es fiel y no dice mentira. Al que cree las cosas que Él hace, Él también las hará, porque Él fue al Padre. A su nombre. Y vemos un momento donde el escenario ese incluso se rompe. Jesús está con los discípulos y en medio de los discípulos le está enseñando, le está diciendo, vamos a hacer milagros, vamos a enseñar, está enseñando no sé qué, no sé cuánto, y de momento un día se le presenta a los discípulos y le dice, miren lo que les voy a decir. Hoy se van a ir algunos, se van a ir todos de dos en dos. Y en mi nombre van a hacer pam, 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 pam. Simplemente no lleven ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Sabes por qué se desataron los milagros?
¿Quién? Porque obedecieron a lo que Jesús les dijo. Ni esto, ni esto, ni esto, ni... Tú y yo sabemos las cosas que Jesús nos está diciendo que dejemos atrás. Vamos a hablar bien claro con la camisa quitada. Tú y yo sabemos en las cosas que Jesús nos está diciendo se acabó y aún tú quieres permanecer en eso. Tú y yo sabemos, yo sé las mías, en las cuales Dios nos está diciendo se acabó, hasta aquí comienza algo nuevo y aún nosotros permanecemos en esas cosas. Aún tú y yo sabemos las cosas que debemos dejar atrás por obediencia de lo que dijo Él de nosotros. O por abrazar las promesas que Jesús dijo de mí. ¿Quieres una promesa de parte de Dios para tu vida? Cosas mayores que Él harás. No me lo reveló ni carne ni sangre, está escrito en la palabra. Porque a veces queremos que el ángel descienda, me diga vas a hacer. Pero el proceso de sometimiento, el proceso de obediencia, el proceso de creerle a Dios, incluso cuando lo que me rodea habla por donde quiera distinto a lo que Dios dijo, ahí es donde hay que ser obedientes. No, mi matrimonio, sé obediente. Al hombre le es difícil amar a la mujer y a la mujer le es difícil someterse. Por eso la palabra dice, hombres, amad a sus esposas. Mujeres, someteos a su nombre. Pero nos es difícil. Y entonces decimos, pero Señor, ¿por qué no? ¿Te estás sometiendo a tu marido? Señor, ¿por qué no? ¿Estás amando a tu esposa? Una vez oí que el amor no se trata de la amo porque cuando se acaba lo que le pone el porqué, entonces se acabó el amor. Y parece que eso es algo que nos cuesta a los hombres. Eso es algo que vino en el diseño, parece. Y aunque a veces nosotros nos desbordamos, la Biblia dice, hombre, amad a vuestras esposas. Esposa, estar sujeta a vuestros maridos. Entonces tenemos que revisar nuestras vidas. Tenemos que revisar mi camino. Tenemos que revisar si lo que Dios dijo realmente yo estoy establecido en eso. Si lo que Dios me está diciendo cambia, suéltalo, cree, sé obediente. Está sucediendo. Porque a veces somos rápidos para poner mi opinión. Pero cuando pones tu opinión por arriba de una orden, es como que el siervo del centurión le hubiera dicho, Señor, yo creo que es mejor que vayas tú. Por eso el centurión conoce el principio. Y si tu líder de célula le está diciendo, hoy hay que limpiar la iglesia, pero tú dices, yo creo que otra gente puede ir. Hoy hay reunión, yo creo que otro día puedo ir. Pero cuando tú estás poniendo la opinión, tú quieres mostrar autoridad, pero no estás siendo obediente. Y la obediencia, diga conmigo, legaliza. O sea, tú y yo vivimos en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es allá arriba. La Biblia dice que arrepentido porque el reino de los cielos se ha. Y no consiste en comida, sino en justicia, paz. ¿En qué? En el Espíritu. Y nosotros estamos esperando llegar allá arriba para que todas esas cosas vengan a mi vida. Y Jesús dijo, el reino aquel que está en ustedes, que están esperando allá por ir para allá, ya se ha acercado. Está aquí en medio de nosotros. Hay justicia, hay paz y hay gozo en el Espíritu. Hay justicia, hay paz y hay gozo. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana que Dios te está llamando a creer. Dios no te está llamando a dar tu opinión. Dios te está llamando a creer. Señor, no piensa que no, Dios no te está preguntando qué es lo que tú piensas. Dios te está diciendo, cree, camina, cree, sé obediente, cree, mantente firme, cree y verás la gloria del que te llamó. No te he dicho que si creyeres harás las mismas cosas que yo hago. Creer habla de obediencia. La raíz etimológica no, pero la raíz latina sí. Dice que creer significa estar sujeto a, bajar cabeza en o obedecer.
A su nombre. Por eso Jesús dice, el que me ama, no diga tanto que me ame, sino que guarde mis mandamientos. Creer no es que tú te vayas diciendo, tengo fe que suceda, sino que seas obediente a lo que Dios dijo de ti y a cada una palabra de las palabras que Él estableció dentro de su palabra. Santifícate y guardado, porque grandes cosas hará Dios mañana. Tú estás esperando que Dios haga cosas mañana. La pregunta es, hoy te guardaste y te santificaste. Vamos, que a mí me gusta también esa parte. Mañana Dios hará grandes cosas. ¿Cuánto lo quieren? Yo no sé usted, yo sí lo recibo en el nombre de Jesús. Yo recibo que Dios hará milagros en mi casa. Yo recibo que Dios hará prosperar. Yo recibo que Dios abrirá las puertas. Yo recibo que ya hay cielos abiertos. Ahorita estamos cantando, no hay cielo cerrado, se abre. Pero gente, a mí no me gusta cantarla así. A mí me gusta cantarla, los cielos están abiertos. Porque aquellos que aprenden a obedecer no viven bajo las circunstancias, viven bajo la obediencia a lo que Dios dijo de ti. Y si estás pasando por un proceso, la palabra dice, ábrense por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Pero el problema es que nosotros como seres humanos, en cuanto entramos en la prueba, entramos en la tristeza. Voy pasando por un desierto, pero la palabra me dice que deja ir a mi pueblo al desierto para... Amén. Deja a mi pueblo que vaya al desierto. Déjalo hacerme fiesta. Déjalo que se goce. Déjalo que me alabe. Déjalo que brinque. Él es el poderoso de Israel. Por eso yo te le digo, celebra la victoria. Por eso yo te digo, brinca aunque te duela. Porque tú no sabes si brincando Dios lo hace. Hay gente que simplemente es obediente y Dios hace el milagro por la sencilla razón de la obediencia. A su nombre. A su nombre. Hubo gente que Jesús le dijo, vayan a. ¿Tenía Jesús la intención de decirle, vayan a? Jesús tenía que decirle, vayan para hacer un milagro. Si vemos al centurión que le dijo, simplemente. Y muchas veces hoy, viviendo bajo semejante gracia, ponme la mano, Rabacanda, Rabasaya. Y no está mal que te ponga la mano. Pero cuando entiendes la obediencia, la autoridad y el poder de parte de Dios, usted no necesita tanto. Usted simplemente dice, lanza la palabra. Yo creo, pero si se enciendes un poquito de fe, vas a decir, yo lanzo la palabra. Hay gente que a lo mejor tiene un enfermo lejos y no me está esperando que alguien le venga a poner la mano. Simplemente vamos a decir, yo lanzo la palabra. Yo pido la palabra. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En tu boca hay poder, en tu boca hay milagro. En tu boca hay cosas que están por suceder y aún no han sucedido porque tú no tienes la bendita valentía de abrir la boca. Y abrimos la boca para quejarnos. Y Dios dice, abre la boca para que haya vida. Y abrimos la boca para hablar muerte. Y Dios te está diciendo, abre la boca para hablar vida. Abre la boca para perdonar. Abre la boca para enviar. Abre la boca para enseñar. Abre la boca para levantar. Abre la boca para clamar a Dios y decir, Señor, sálvame. Porque todos, ninguno de nosotros estamos exentos de que en algún momento tengamos la sensación de hundimiento. Yo no sé usted ni se lo voy a preguntar, pero yo hay momentos en los cuales me he sentido que me hundo. A lo mejor usted no, pues gloria a Dios. Este cubanito que está aquí, que ni corto ni perezoso, lleno de errores y problemas, aún en construcción, tengo muchas veces sentimientos de que me estoy hundiendo. Y el hecho que te sientas que te estás hundiendo no quiere decir que Dios va a hacer otra cosa que lo que ya dijo contigo. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca. ¿Qué dicen? Tú no te lo reveló ni sangre ni carne. Sobre esta roca te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca te llamarás Petro, roca. Sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aún cuando se estaba hundiendo, esa promesa estaba firme. Y aún cuando estaba mirando la vista en lo que estaba alrededor, esa promesa estaba firme. Solamente bastó que le mirara en medio de aquel hundimiento y le dijo, Señor,
sálvame. Dios le levantó y lo hizo de nuevo. Esa escena a mí me encanta porque lo hizo caminar otra vez sobre las aguas. Hay alguien que tiene que entender aquí, como te dije ahorita, no importa las veces que te hayas caído, no importa las veces que te hayas fallado, no importa las veces que te hayas dado contra una piedra, no importa las veces que te hayas metido contra una pared, no importa las veces que la gente te haya dicho, fallaste, no hay más, pero no importa quién haya lanzado palabras, si en ti hay fe, hay obediencia, tú eres suficientemente capaz de creer y entender, entonces la gloria de Dios se va a manifestar sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Hay alguien que pueda decir, hay una gloria postrera que viene para mi casa y se va a manifestar por un testimonio, por la obediencia, por la fe, bajo autoridad. A su nombre. Cree. Sé obediente y cree. Porque hasta eso tenemos que ordenárnoslo. Porque siempre la perspectiva de alrededor te va a decir lo contrario. El que está enfermo y es ingresado y mira a su alrededor, lo único que va a ver es... Y hay gente que se puede enfermar simple y llanamente para meterse en el lugar donde están los enfermos y decirle huesos secos, músculos sin movimiento, cadera partida, corazón que no bombea bien, pulmones que no están flexionándose bien, no sé, pie que está cojo. Crece en el nombre de Dios. Cree. ¿Cuánto te cuesta creer? ¿Cuánto te cuesta creer? Porque ¿sabe qué? Yo estoy seguro que aquí todos tenemos fe, porque si usted está hoy aquí, si usted está en esta mañana aquí, es porque usted tiene fe. Las que la ven, las que más o menos se la están viendo paga, y las que casi no están viendo su fe. Pero estoy seguro que si tú te levantaste hoy aquí en esta mañana, si el Espíritu Santo te trajo, si hoy estás aquí, es porque hay fe en ti. Es porque has dicho, hoy puede ser el día donde Dios haga algo. Hoy puede ser el día donde Dios desata el milagro. Hoy puede ser el día, voy a alabarle y voy a adorarle, pero hoy puede ser el día. Vengo con una expectativa diferente, vengo con una mente diferente, vengo renovado, vengo restaurado. Quiero lo que Dios tiene para mi vida. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces simplemente tenemos que creer. No hay otra palabra. Tenemos que creer y enviar, hablar, soltar. Suelta tu lengua para hablar lo que debes de hablar. A su nombre. A su nombre. Suelta, refrénala para lo que no y suéltala para lo que sí. A su nombre. Gloria a Dios. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Principio de autoridad. Aleluya. Está establecido primero bajo autoridad, en obediencia, en sujeción, y después estás puesto sobre autoridad. La palabra dice que tú y yo somos, ¿qué cosa? Amén. Pero dice también que somos embajadores del reino de los cielos. Tú y yo somos cónsul. El embajador es cónsul, ¿verdad? El embajador es cónsul. No sé eso mucho. Hay cónsul y embajador. Bueno, usted y yo somos embajadores. Usted y yo somos los que tratamos con la visa. Usted y yo somos la representación. El embajador, sí, pero lo que entienden. El embajador, aleluya, es la representación de otro país. Es el presidente de ese país aquí en la ciudad, en el país donde está. El embajador, por ejemplo, de Turquía en Rumanía, nos vamos a poner ejemplos lejos. El embajador de Turquía en Rumanía es el presidente de Turquía en Rumanía. Lo que él hable de parte de Turquía representa toda la autoridad delegada. Por eso cuando un rey te vestía y te ponía anillo, por eso cuando el hijo que se fue en desobediencia, cuando el padre lo ve, lo primero que hace es ponerle aquello que le identificaba como autoridad. Se quita la capa, lo viste de nuevo, le dice, tráigame vestidura, tráigame esto, tráigame aquello, no le ponga las mías, ponle unas nuevas, ven, ponle nuevas vestiduras. Pero hay algo que se quitó de él para identificarlo al otro. Hizo y se quitó el anillo y puso el anillo en su mano, y queriendo decir, toda la autoridad que yo tengo, no importa lo que él hizo con lo que me pidió o lo que no me pidió,
pidió. No me interesa lo que desechó, no me interesa lo que votó, no me interesa cuánto deshonró, no me interesa lo que vivió en su vida, no me interesa. Ponme el anillo en la mano para que el que lo vea sepa que Él es el Hijo del Dueño, Él es el Hijo del Rey. Y yo vengo a decirte en esta mañana, sé obediente, cree, sé obediente, cree, sé obediente, cree. Dios te ha dado vestidura, por eso dice revestido de toda la armadura, para que cuando te vean las tinieblas, lo que vean sea al Padre. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿qué más señal tú crees? Y Él no estaba hablando acerca de una imagen, aunque la palabra dice que Él es la imagen viva del Dios invisible, pero podemos entender que la imagen con la que Jesús se presentó en la tierra no es la plenitud de su gloria. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Entonces, Él lo que quiso decir, yo soy la autoridad del cielo, completica, entregada aquí en la tierra. Yo soy la restauración del diseño principal que Dios estableció con Adán. Por eso la Biblia habla del primer y del postrer. Toda la autoridad que Dios dio en el Edén, la restituyó en Jesús y le multiplicó más por encima. Porque Dios no te da lo mismo. Dios te da el doble o 7 veces más. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Le dio más. No me interesa, vaya, por así decirlo, no me malinterpreten ni crea que soy áspero, pero lo que perdiste no interesa cuando crees y tienes fe en aquel que te llamó y eres obediente a su palabra y aprendes a estar bajo autoridad. Cuando eso sucede, no importa, Dios te dará, Dios te devolverá, pero no te dará lo que tienes, te lo dará 7 veces más. Por eso el salmista decía, adereza mesa delante de mí en presencia de aquellos que me quitaron. Hay alguien que pueda decir en esta mañana, Dios lo hará una vez más. Él volverá a ser el milagro. Mi hijo sanará, mi nieto sanará, mi casa vivirá, mi matrimonio se restaurará. Al que cree, todo le es. Porque el que cree está obedientemente sujetado a Jesús. No es una pequeña sujeción, es una sujeción completa. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. Sea lo que yo vivo, no lo soy yo. Vive Cristo en mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en obediencia. Llevo mi cuerpo cautivo. Por eso Pablo decía, soy esclavo, preso de Cristo. Usted sabe lo que es para Pablo decir. Aquel que dijo, ustedes tienen de qué gloriarse. Sacó su pecho. Tiene que haberse dado así. Yo más, en cuanto a la ley, en cuanto al celo, si me hablas de nacionalidad, si me hablas de conocimiento, si me hablas de entendimiento, pero todo eso para mí es basura por llenarme del conocimiento. Y aquel que tiene conocimiento ni tan siquiera discute. Ni tan siquiera discute. Simplemente obedece. ¿Por qué le faltaba tanto a los discípulos? Jesús le dice a uno de sus discípulos, llégate a Damasco. En la calle, a una casa de un tal. Y él empezó, Señor, en buen cubano. Se le fue lo que tenía en el estómago. Pablo era perseguidor de la iglesia, pero no era un perseguidor cualquiera. Pablo era un perseguidor legal. Pablo podía consentir y en el consentimiento de Pablo no había que ir a ver. Fíjese dónde viene la autoridad incluso para lo malo. A Pablo se le dio carta. Cuando alguien se encontraba diciendo algo, blasfemia, cualquier cosa en contra de Dios, se encontraba hablando de Jesús, cualquier cosa, lo que tenía que hacer es que lo encontrara era tomarlo y llevarlo frente al concilio, presentarlo y presentar su demanda. Pero a Pablo le dijeron, a ti te doy carta. Por eso cuando están apedreando a Esteban, la Biblia dice que él consintió. Y las vestiduras de Esteban le fueron puestas
a los pies de Saulo. Todavía no era Pablo, gracias. Fueron puestos a los pies de Saulo. Y Dios, que no es corto ni perezoso, le dijo: tú estás haciendo padecer, pues yo te voy a llamar para que tú entiendas lo que es padecer por mi causa. Hay gente que están viviendo cosas hoy porque Dios le va a hacer entender lo que es vivir su causa. Hay gente que los latigazos les van a hacer fuertes para que aprendan lo que es vivir por su causa. Pero resulta ser que la gloria que se mostró sobre Pablo fue mayor que la que se mostró sobre los discípulos. Gloria, manifestación poderosa, pero la revelación de quién era Jesús. Paulo simple y llanamente se mantuvo y dijo: yo que soy un hombre que cuanto a mi preparación puede estar a cualquier nivel, con los romanos o con los judíos, en autoridad, yo todo lo dejo y me pongo bajo la autoridad de Cristo. Me someto a Él y a lo que diga Él de mí. Si Él me dice corta tu brazo, pues me lo corto. Si Él me dice, entienda, si Él me dice haz esto, yo lo hago. Ve aquí, voy ahí, voy allá, voy allá. Si Él me dice habla, hablo. Si no habla, no hablo. Pero para eso tengo que conocer a aquel que me envió. A su nombre. Primera de Reyes, capítulo 5, se narra una historia fabulosa. Primera de Reyes, capítulo 5, versos de 1, dice: Hirán, rey de Tiro, envió también. Momento. A su nombre. Sabía que iba a poner primera. Vamos allá. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 y versos del 9 al 14. Dice: Naamán, general del ejército de Israel, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía todo, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hay algo aquí que nos choca. Naamán era un gentil, adorador de otros dioses. Pero la Biblia dice, hay gente que pueden decirte lo que quiera, pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que Jehová le había dado salvación a Siria por medio de él. No habla de salvación entera, sino habla de una victoria. En batallas le dio una victoria. Qué contraproducente que aquel pueblo que cada rato tenía problemas con el pueblo de Dios, Jehová le permitió la victoria y se la dio por medio de un general. A su nombre. Pero dice que este general era leproso. A su nombre. No importa la estima que le tenía el rey. No importa la posición que tenía Naamán. No importa lo que fuera. Era leproso. Y ahí usted ve la historia, y en la historia hay una israelita que habían cogido y estaba esclava de la esposa de Naamán, y ella le dice: mi señor, vete a ver al hombre de Dios, al profeta, habla con él hace milagros. Dice: y vino Naamán con sus caballos y su carro, verso 9, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: vea y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te será restaurada y será limpio. Y ahí le vino el lego a Naamán, porque Naamán no era cualquiera. Naamán era un tipo preparado. Naamán era un dirigente. El general del ejército tenía un conocimiento, leía, escribía, tenía plata, pero no solo eso, también estaba en una posición en la corte del rey. Naamán no era cualquier hombre. Y dice y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, ¿qué hizo Naamán? Se enojó. A su nombre. Y hay algo aquí que encierra Naamán en cuanto a nosotros también. Es que muchas veces estamos demandando algo de parte de Dios y vemos que eso no sucede de la manera que yo espero que suceda. O estamos demandando algo de alguien
que viene de parte de Dios y no vemos que sucede como nosotros estamos esperando que suceda. El pastor no me vino a ver, el líder no me vino a ver, mi hermano no me vienen a ver. Estoy enfermo y no me trajeron. Estoy enfermo y no me vieron. Me pasaron por el lado y no me saludaron. Ay, ay, ay. Y empieza la queja, y la queja trae enojo, y el enojo te desconecta de lo que Dios dice. Y si desconectas de lo que Dios dice, no eres obediente. Y si no eres obediente, no ocurre el milagro. Naamán se enojó. Abana, no está, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavares en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El problema es que Dios va a hacer las cosas, pero no a la manera que tú lo quieres. No a la velocidad que tú lo quieres. No a través de la gente que tú quieres, sino de la forma que Él así lo crea mejor. Porque cuando tú esperas de alguien y ese alguien hace, la gloria no es para Dios, la gloria es para Él. Pero cuando Dios te dice, donde sembraste, ahí no vas a cegar. Donde pusiste, ahí no vas a sacar. Donde estás metiendo, de ahí no vas a encontrar. Sino que vas a encontrar donde yo te daré. Entonces cuando encuentras, tú dices, no fue el hombre, no fue mi papá, no fue mi hermano, no fue mi tío. Por eso hay gente que el padre y la madre lo ha dejado, para que entiendas que Jehová te recoge. Para que entonces cuando termine tú digas, no papá, esto no vino del hombre, esto vino de arriba. A su nombre. A su nombre. Entonces descendió y dice, mas sus criados se le acercaron. Gloria a Dios por la gente prudente que nos rodea. Mira, estemos atentos por la gente prudente que te rodea. Dios te ha rodeado de ángeles. Cuando alguien opera con la voluntad de Dios, la palabra también le llama ángeles. A su nombre. A su nombre. Dios te ha rodeado de ángeles. Sé prudente a lo que te están hablando. Porque la persona que te lleva a obediencia son las que te van a llevar a conectar con el propósito de Dios. La gente que te ayuda a entender y a comprender que bajo Dios tienes que estar sujeto, que tienes que estar sujeto a su palabra. Esas son la gente que te van a conectar al propósito de Dios. A veces hablamos de conexiones, pero las conexiones que las haga Dios, que no las haga el hombre. Porque cuando Dios establece conexiones, son personas que no te van a poner en queja, sino que te van a poner directo a ser obediente a lo que Dios dijo, aún tú no entiendas cómo Dios lo va a hacer. Porque nosotros no estamos capacitados para entender. Por eso dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No me intentes entender, dice la palabra. El Señor está diciendo, no me intentes entender, no intentes comprender cómo lo voy a hacer. Simple y llanamente, sé obediente y cree. Sé obediente y cree. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne, aleluya, se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Tenemos que cuidarnos de no andar como Naamán en la ofensa, porque la ofensa impide la obediencia, y la misma obediencia es la que sostiene la autoridad y recibe el milagro. Mire, esto es muy claro para cada uno de nosotros. Yo quisiera que hoy usted aprendiera y entendiera y se fuera a su casa con estas cosas bien poderosas en su mano. Naamán se ofendió, pero Naamán escuchó el consejo. Y cuando Naamán escuchó el consejo, entendió una cosa: es mejor obedecer al que viene de parte de Dios que tratar de entender las cosas que va a hacerlo, cómo lo va a hacer, y simplemente ponerme en obediencia y recibir lo que Dios tiene para mí. La queja y la ofensa, yo me he sentido ofendido en algún momento. Si usted no, gloria a Dios. Pero todos en algún momento nos hemos sentido ofendidos. Pero usted decide qué tierra es y qué semilla se le siembra. Amén. Qué bueno que se entendió eso. Usted y yo elegimos la semilla que somos
la tierra que somos y la semilla que permito que se siembre en mí. Si usted tiene un huerto donde quiere cosechar calabaza, usted no va a permitir que le pongan una semillita de mango. ¿Quién sí lo hará? Yo no lo haría. Usted y yo permitimos, si la ofensa que en algún momento se nos hizo, porque a veces pensamos que la ofensa es que un hermano venga y de frente me diga bobo, me diga algo ofensivo, pero muchas veces la ofensa es el padre que me dejó, muchas veces la ofensa es el hijo que no me quiso, muchas veces la ofensa es mi esposa que no, muchas veces la ofensa es mi esposo que dijo, muchas veces la ofensa es aquella persona que yo esperaba de ella y no se lo dio, muchas veces la ofensa no viene de algo bien directo, pero yo veo el fruto que se produce en mí, y cuando entiendo el fruto que se produce en mí, comprendo la semilla que se sembró. Amén. Cuando usted se sienta ofendido, revise, hay una semilla por ahí. A su nombre. Hay una semilla que necesita ser desarraigada. Y cuando yo desarraigo la semilla, estoy preparadito. Diga conmigo, estoy preparadito para ser obediente. Saber estar bajo autoridad para Naamán parece que no era tan fácil, pero en el preciso momento que lo entendió, el milagro se activó. Fíjese, no era fácil para un hombre que está en semejante autoridad. Era el general del ejército. ¿Sabe quién estaba por encima de él? El rey. El rey de aquella nación que le había ganado la batalla de Israel. Incluso el rey, el Dios de ese pueblo, dio la victoria por causa de él, por medio de él. ¿Sabes lo que es estar en un nivel de autoridad bien alto? Y que alguien te diga, ve y lávate en el Jordán. El Jordán estaba sucio. A su nombre. Gloria. El Jordán en ese tiempo estaba sucio. Estaba fangoso, cenagoso. Por eso Naamán no lo dijo porque sus ríos fueran los más bonitos. Naamán lo dijo porque los ríos de ahí sí estaban limpios. Y él dijo, ve acá. Estoy podrido yo y me están mandando a meterme en un lugar podrido. Usted ha olido el fango cuando coge peste. Naamán dijo, ¿a mí? Perdón, como dice, ¿qué? Me están mandando, no son mejor los ríos, pero aquellos que están en autoridad siempre han sabido estar bajo autoridad. Y aquel que sabe estar bajo autoridad conoce cuando un consejo viene desde una parte sabia. Y cuando un consejo viene desde una parte sabia y yo lo atesoro, en ese momento cambia mi actitud y en ese momento se activa el milagro del cielo para mi vida. En ese momento cambia todo lo que está a mi alrededor y puedo ver la gloria de Dios manifestada como nunca antes. No solo que le sanó, sino que su piel se puso como la de un niño. Si usted me toca a mí, yo he sido maltratado por las oleaje, por el sol, por el trabajo, por las olas del mar. Tu piel y la mía está áspera. La falta de nutrientes que muchas veces tenemos, la falta de líquido que tenemos, esta piel se ve muchas veces reseca. Pero cuando él entró en obediencia, ¿sabe cómo salió? Como la de un niño. Todos los nutrientes, que no solamente que le quitó la lepra, sino todos los nutrientes necesarios que lleva nuestro cuerpo, Dios se lo metió dentro a Naamán, a su nombre. Todo lo que necesitaba el hombre, Dios se lo entregó. Por eso dice las cosas, que Él es suficientemente poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Naamán quería ser limpio, pero Dios le perfeccionó. Naamán quería cambiar, pero Dios le levantó. Naamán quería cambiar, pero Dios le sanó. Por eso Naamán terminó diciendo, no hay Dios como el Dios. Por eso no es de la manera que tú y yo querramos. Es de la manera que Dios quiere operar. Y si a veces Dios te quiere meter en el moho, a veces Dios te quiere pasar por abajo de una rueda, a veces Dios quiere que, usted sabe cuando están haciendo las calles, que pasan, ¿cómo se llama eso? La aplanadora. O sea, tú estás ahí muy cansado y Dios te trae una aplanadora por encima de ti. Te está diciendo, Dios, ¿qué es esto? Y Dios pasando de la aplanadora y volviendo el problema y volviendo y te viendo en la situación y viendo que no avanza y la aplanadora encima de ti todavía. Y tú viendo y cuando dices, pues bueno, que me place la aplanadora, que venga lo que venga, que suceda lo que quiera suceder. Yo voy a confiar en aquel que me llamó y que dijo que yo estaría distinto después del proceso. No importa por lo que esté pasando, que me pase la aplanadora, pero yo sé que si permanezco obediente, recibiré
el milagro de Dios para que este año sea poderoso. Para que lo sobrenatural de Dios venga a tu vida, tienes que ser obediente. Tienes que estar bajo sujeción. Tienes que aprender a estar bajo autoridad. Para que después aprendas tú a estar sobre autoridad. Yo tenía una muchacha. Entiéndame bien. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Yo veía a una adoradora y me gustaban sus canciones. ¿Sabes cuándo dejé de oír esas canciones? Cuando ella dijo que no necesitaba pastor. La veo en una entrevista y dice, no, en estos tiempos yo no necesito. Jehová es mi pastor. Nada me falta decir hoy. Hasta aquí, rácata. Porque dentro de una aparente verdad que puede ser una música de adoración, puede haber implícito una pequeña mentira. Y como hablábamos ayer, un poco de levadura leuda toda la masa. Que tú no entiendes. El problema es que tú ya lo que estás diciendo y lo que estás hablando no tiene ni autoridad, ni peso, ni legalidad. Porque te bajaste, te saliste de donde Dios te metió y no puedes estar encima de lo que Dios te quiere dar. ¿Sabes qué? Hay cosas como pastor que a veces yo le voy a hablar a él porque para que usted no se ofenda. Hay veces que yo le voy a pedir cosas a él que él no la va a entender. Levántate y ponme la planta en el bacuranao. Para que usted entienda lo que yo le quiero decir. Levántate y ponme la planta en el bacuranao. A lo mejor en Bacuranao se encuentra 3 leprosos y ponen la mano encima de él y son sanados. A lo mejor en el camino hasta Bacuranao hay 2 que tienen un problema con algo personal. A lo mejor se encuentran 2 personas que están llorando y entristeciéndose, y en el camino hacia allá él no entendió ni comprendió, pero fue obediente, y esa obediencia le dio la legalidad para tener la autoridad de cuando se le presentó la situación, obrar como obraría el Rey de Reyes y Señor de los señores. A su nombre. Pero resulta ser que va para allá. Ya. Ahora. Yo lo hubiera dejado ahí mismo en micro 10, que después no sé qué, lo está haciendo, pero está protestando. Está siendo obediente a su nombre. Porque en la obediencia no se queja. ¿Usted está entendiendo el contexto que yo le estoy poniendo? Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros los padres tenemos que tener a nuestros hijos sujetos. ¿Cómo? En verdad. Escuche cómo dice la Biblia. Sujetos en verdad. Que cuando tú entiendes a alguien que está en autoridad, que si estás ahí, papá, es porque en algún momento Dios probó que si podías estar bajo, y entonces te puso encima. Pero incluso los que están en autoridad permanecen bajo. Si no permanece bajo autoridad, no hay legalidad. Y él puede ir para allá, no sé qué, no sé cuándo. Se encontró otro leproso, se encontró la enferma, se encontró esto, pero está pensando más en la queja y en la ofensa que en lo que Dios puede hacer a través de él. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? Hay cosas que te van a pedir en esta vida que usted no tiene por qué pensarlas tanto. Hay un pastor que yo amo, que cuando llegué a esta casa me reí de él y Dios me abofeteó. Bien dado me dio. Gaude, muchos los conocen. Gaude, yo creo que fue el segundo o tercer domingo, yo sentado aquí, mi sobrino aquí, nadie ahí, que él gritando allá. Y en medio de todo eso, Gaude dice que estaba preparado para hacer un evento en Matanza. Y venía una tormenta y él se miró para atrás por la tormenta. ¿Recuerda eso? Y se miró y dijo: en el nombre de Jesús se parte esta tormenta en dos. Y aquella tormenta hizo así. Y yo sentadito dije, imagínense, acabó de llegar. Miré a mi sobrino así. Y el rostro me hizo. ¿Sabe qué? Después me encontré yo con una situación similar. Estábamos en una vigilia y venía una tormenta. Estábamos en la vigilia ahí en la costa. Y yo dije, hasta que no lleguemos a casa no llueve. Salimos de la calle. Cuando llegamos a la casa se sintió un palo de agua que fue una barbaridad. Todo el mundo empezamos a llamarnos. Me acuerdo de mí. Oye, ¿te acuerdas? Oye, ¿viste? Oye, mira, no llovió hasta que no llegamos. Todos están en casa. Oye, gloria a Dios. Y lo único que vino a mi mente fue: ¿te reíste? Cuando me volví a encontrar con él, yo le dije: perdóname, mi hermano. Yo hice esto, y Dios me acaba de dar una bofetada. Hay cosas que las que Dios va a hacer que tú no la comprendes ni la entiendes.
No te burles ni te ofendas. Porque Dios después te va a poner en el mismo lugar. Con la misma vara que nosotros medimos, con esa vamos a ser medidos. Y para poder dar la autoridad de Cristo, poder dar la estatura. Por eso dice, buscamos ¿qué? La estatura. Para poder dar la estatura de Cristo, hay que aprender a estar como Cristo, bajo sujeción, bajo autoridad, obediente al Señor en todas las cosas. No me importa, obediente a lo que Dios diga, obediente a lo que Dios hable. Si yo entiendo que Dios está, yo entiendo que Dios está hablando por una boca. Y si la boca dice, pues yo soy obediente. Que pasen aquí adelante los que están enfermos y tú estás atrás dudando, ay, me da pena, ay, no sé qué. Y puede ser que ese día tú pasaste adelante sin que te dijeran mucho y te pusieron la mano y fuiste sano. Si tan solo tocar el borde de su manto. Esa mujer no se fijó ni que ella tenía flujo, porque en ese momento era inmunda, y las que tenían la regla tenían que estar fuera del campamento. Y aquella mujer se metió, yo no sé cómo, hay gente que dice que por aquí, no sé cómo, pero se las ingenió para tocar el borde del manto del rey. Y en esa obediencia a lo que Dios dice, a lo que Dios, porque dice que Dios pone el querer como el hacer. Mira, mi hermano, tú sabes lo que yo entiendo de eso, que Dios puso en su corazón, hija mía. Si tan solo, míralo ahí, si tan solo te tocas el borde. Por eso dice, no me lo reveló ni carne ni sangre, lo dice Pedro. Por eso cuando Dios te revela las cosas, es Dios que te está diciendo, hija mía, porque es un Dios, es un regalo de parte de Dios. Entonces tú estás dudando y Dios ha traído tu hija mía, míralo ahí, toca el borde, Él está delante de ti. Hay milagros que están presentes ahí delante de ti. Hay cosas que están a punto de suceder y Dios te está diciendo, cree, míralo ahí, es ahí, ahí Dios te lo va a poner. Ve y tócalo. Hay cosas, gente, que Dios le está diciendo. Y Dios está hablando, sé obediente para que puedas estar en autoridad. Si tienes fe, la fe me habla de alguien que cree obedientemente. A su nombre. Si Dios dijo ají, aunque yo vea un melón, es un ají. Porque cuando lo abra, el sabor va a ser ají. Las semillas van a ser ají. Aunque yo esté viendo un melón, cuando Dios lo abra, si Dios lo dijo, aunque yo vea un melón, los frutos que van a salir de esas semillas son ají. Aunque yo vea a mis hijos en desobediencia, aunque yo vea a mis hijos, aunque yo vea mi matrimonio tambaleando, aunque yo vea a mis hijos enfermos, Dios está hablando de sanidad. Llama las cosas que no son como si fuerza. Sea obediente. Yo veo el milagro, yo veo la palabra, lo voy a decir, lo voy a hablar, pero mi boca va a salir. A su nombre, a su nombre. Este año va a ser poderoso, pero usted tiene que tener fe, pero no una fe cualquiera. Usted tiene que tener fe obediente a Cristo, estar bajo su autoridad, aleluya, para que Él lo pueda poner en autoridad en su casa, en su trabajo, en su familia, en todas las cosas. A su nombre. A su nombre. La fe actúa en poder. Esa obediencia de estar bajo autoridad, lo único que desata es el poder de parte de Dios. ¿Qué estás necesitando? Tú me puedes decir lo que tú necesitas y yo lo único que te voy a decir es obediente, cree a Dios. Y a lo mejor tú estás esperando que yo levante mi mano y que suceda. Y yo lo que te voy a decir es obediente. Crea lo que Dios está diciendo. Cree lo que Dios te está hablando. Porque la obediencia provoca el poder de Dios. Una vez hablamos del Koah y del Dunami. ¿El Dunami qué es? ¿Qué es el Dunami? ¿Qué es el Dunami? Dígalo. Es el poder de Dios. ¿Qué es el Koah? ¿Alguien se acuerda? Nadie recuerda lo que es el Koah. El Koah es la atmósfera que provoca el poder. Yo quiero que tú me entiendas en esta mañana. Vino el profeta a profetizar y dijo, tráigame el teñidor. Necesito una atmósfera de milagro. Necesito una atmósfera de adoración. Necesito una atmósfera de alabanza. Porque lo que voy a soltar por mi boca es parte de Dios. Pero para que esto suceda tiene que haber una atmósfera distinta. La obediencia es una atmósfera de estar bajo autoridad, es una atmósfera de estar en autoridad. Por ende, forma parte del Koah para que se derrame el dunamis. Para que sea derramado el poder, tiene que haber obediencia. Naamán protestó lo que quiso protestar. Dijo lo que quiso decir.
Habló lo que quiso hablar, pero hasta que no fue obediente y cumplió lo que se le... Fíjense, Naamán no se volvió a presentar a Eliseo hasta el milagro. Después dice, tengo algunas cosas, y él dice, no, ¿qué ocurre? Lea la Biblia. Lo que pasó después con Giesi, con el siervo. Lea después lo que el siervo se perdió. Porque si Eliseo tuvo una doble, la herencia de Eliseo iba a ser bien grande en unción. Y el siervo se la perdió por no ser obediente a Eliseo. ¿Usted me está entendiendo? Fíjense, voy a hacer una pausa para seguir en esto del poder y el dunamis. Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Eliseo dijo, Elías le dice, para que lo que tú me pidas suceda, no te puedes apartar de mí. Donde quiera que yo vaya, tú tienes que estar. Pero después Elías se la juega a Eliseo. Y le dice, déjame, yo no te he dicho que esto. Y Eliseo le dijo, vive mi Dios que no te voy a dejar. A donde quieras que te metas, me voy contigo. Si te me vuelves a meter en una cueva, pues me meto contigo. Si te me subes en el monte, pues me meto contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y lo que tú digas, yo le seré obediente. ¿Sabe qué sucedió? Cuando Elías fue llevado, el manto cayó y recibió Eliseo la doble porción. Y Elías le dice, lo que estás pidiendo no es poca cosa. Yo vengo a decirle a alguien hoy, lo que estás pidiendo no es poca cosa, pero necesitas ser obediente a lo que Dios dijo. Dios llamó a Eliseo. Y aunque Elías le quiso prenderle y decirle, quédate, él le dijo, no, papá, contigo donde vaya. Pero el siervo de Eliseo no recibió lo que podía recibir, porque Eliseo le dijo no. Y el siervo dijo, yo creo que sí. A su nombre. A su nombre. La fe actúa en poder. Cuando él obedeció, el poder se manifestó. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. A su nombre. Ya estamos terminando. Pero tiene aire, mira, no hay corriente. Gloria a Dios. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, y estas señales. ¿Cómo? Y estas señales seguirán. Le voy a dar una herramienta. Hay una aplicación que se llama Logos K Logo. Para si usted no me cree a mí, la cree ahí. Logos K Logo. Ahí habla del hebreo y de la raíz hebrea de lo que se dijo. Cuando él dijo, estas señales seguirán a los que creen. La raíz de esa palabra en hebreo es, estas señales seguirán a los que obedecen. A su nombre. Gloria. Búscalo. Revíselo. Para si no me quiere creer. La raíz de obedecer etimológica no es de creer, no es obedecer etimológicamente. Pero la raíz en el latín dice obedecer. Y el griego y el hebreo que se habla ahí, y la palabra aquí, usted busca en la palabra donde te trae la traducción del lenguaje original, te dice obedecer. Sería, y estas señales seguirán a los que obedecen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder de Dios solamente es manifestado a través de una autoridad delegada en obediencia. Legalizado. Mire, el reino de los cielos es un reino como que usted tiene leyes, tiene cultura, tiene estatutos, tiene economía. El reino de los cielos es todo eso aquí también en la tierra. Usted lo sabe. Y como tal necesitas abogados. ¿Quién es nuestro abogado? También hay acusadores. ¿Quién es? También hay un juez. Y usted también y yo vamos a ser jueces. Dice que vamos a juzgar a los ángeles.
A su nombre. A su nombre. Entonces, el reino de los cielos funciona también en legalidad. Para que algo ocurra, por eso nosotros heredamos las promesas de Jesús. ¿Por qué? Porque para heredar alguien tuvo que morir. Y aquel que era portador era el unigénito. ¿Cómo llegó siendo a la tierra? El unigénito de Dios. ¿Cómo salió siendo el primogénito? El primero de muchos. Entonces, por cuanto Él murió, nosotros heredamos. La legalidad de la herencia está en la muerte de Jesús. A su nombre. A su nombre. ¿Lo entiende por ahí? Entonces, la legalidad de mi autoridad se establece en obediencia. No lo entiendo así. Feliz por ti. Gloria a Dios. A lo mejor Dios hace milagros. Pero entiende que para estar en autoridad y para saber cómo se mueven los milagros, porque el centurión le dijo: yo soy hombre puesto bajo autoridad, Señor. Yo no sé usted, pero yo no había caído que el centurión nunca había ido a ver a Jesús. Nunca se le presentó el centurión. No se opone la palabra, sino que Mateo habla de lo que sucedió y Lucas habla del proceso de cómo sucedió. Busca un entendimiento más histórico de lo que pasó. Y me enseña el libro de Lucas que el centurión jamás se presentó delante de Jesús, pero él conocía lo que es estar en autoridad y bajo autoridad, y él sabía que el que yo le enviara, Jesús le iba a recibir como que había venido el mismo centurión. Por eso Mateo lo entendió también de esa manera. Pues Lucas lo explica, pero Mateo lo entendió. Quien vino no fue el siervo, quien vino fue el centurión. Y como él entendió el proceso, él entendió la manera y la estructura de cómo Dios legaliza algo, entonces Jesús se vira para lo que estaba y dice: ni ahora en Israel. ¿Sabe lo que le está diciendo? Mi hijo, entiende esto, que aún tú no lo has comprendido. He hallado tanta fe. Amén. Y no estaba hablando, sino de que entendió el diseño por el cual los milagros son provocados. ¿Sabe por qué toda autoridad se le dio a Jesús? Porque él permaneció en obediencia. Amén. Jesús fue a la cruz y pagó el precio, y no se bajó de allí por ti y por mí. No clamó al Padre para que el Padre mandara un batallón de ángeles. ¿Sabes por qué? Por ti y por mí. Para que usted y yo estuviésemos hoy aquí sentados oyendo a alguien que te está diciendo: créele a Jehová y Él hará grandes cosas. Tuvo que Él sufrir el oprobio, la vergüenza pública, pagar en la cruz el precio para que tú y yo recibiéramos la heredad. Hoy en día Dios va a hacer grandes cosas, pero tengo que ser obediente. Una vida de fe, al ser provocada, tocará áreas como la autoridad y la obediencia. Por eso, cuando tú y yo estamos pasando por un momento donde nuestra fe es revisada, tenemos que mantenernos en obediencia al Señor, bajo autoridad, quizás no entendiendo, pero convencido de que mi fe saldrá mejorada, refinada, lista, preparada para ver el poder de Dios actuar en nuestra vida. Y se lo cierro con esto. Pedro le dice: Señor, yo voy a estar contigo. Pedro era de los que son. ¿Se puede ir malanga? Que yo voy a estar contigo. Y hay un episodio donde Jesús le dice: ay, Pedro, ¿estás diciendo que tú vas a vivir lo mismo que voy a vivir yo? Te traigo noticias, como dice mi hermano. El enemigo me ha pedido para zarandearte. Y no le he dicho que no. ¿Sabe por qué? Jesús tenía la autoridad de decirle: no, cuidadito caca, no se me toca. Cuidadito, no me toca Reina. Cuidadito, no me toca Ode. Cuidadito, no me toque Tiano. Cuidadito, no me toca Alicia. Cuidadito, no me toque, Ayota. Cuidadito, no me toque, cuidadito, no me lo toque. Podía haberlo decidido. Con esto no lo voy a decir que va a pasar eso, pero entiéndame. Jesús podía haber dicho no. Pero Jesús sabía que para que Pedro entendiera el nivel de autoridad en el cual se le iba a poner luego del día del Pentecostés, él tenía que entender y estar sujeto en obediencia. Si el diablo me va a zarandear, que me zarandee. Solamente me mantengo sujeto a lo que le dijo Jesús. He pedido al Padre que no te falte
He pedido al Padre que te mantengas obediente. He pedido al Padre que te mantenga bajo autoridad. He pedido al Padre que ni me pregunte pues, por qué le dije que no. He pedido al Padre que no te falte la fe. Y hoy vengo a decirte para terminar en esta mañana, y mire si es verdad, a su nombre, a su nombre. Y hoy vengo a decirte en esta mañana, hay procesos que vas a pasar en la vida. Hay crisis que van a venir. Hay cosas que van a suceder. Pero dice que esta pequeña tribulación producirá en nosotros un mayor, no, me lo está dejando incompleto. Producirá en mí un mayor y eterno paz. Hay alguien que me pueda entender en esta mañana. Lo que Dios te va a dar no va a ser cortico. Lo que Dios te va a dar no va a ser poco. Lo que Dios te va a dar no va a ser por un momentico. El peso de gloria que Dios quiere poner sobre tu vida es grande y es eterno. No es para un momentico, es para ver la gloria de Dios manifestada en tu casa. Yo no sé si tú lo puedes decir, pero él lo puede decir con los jurajulios Casañola. Yo no sé si te entiendes eso, pero con los jurajulios Casañola, el peso de la gloria de Dios va a ser eterno. Permaneceré obediente, creyendo bajo autoridad, aquí abajito, que me dé lo que quiera, pero yo debajo de Cristo, porque ahí es donde voy a ver la gloria de Dios. A su nombre. Yo quiero decirte en esta mañana, póngase de pie. Aleluya. Como una oración primero. A su nombre. Gracias. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Una oración. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Sabes, yo puedo y conozco y sé muchas cosas. No en cuanto a revelaciones, estoy hablando acerca de nuestras vidas. Quizás usted me ha acercado y me ha dicho, pastor, estoy pasando por esto. O quizás no se ha acercado, usted solo está viviendo ese proceso. Pero yo quiero decirte hoy, mantente obediente. Mantente obediente. Este pequeño momento de tribulación pasará. Este pequeño momento donde mi fe está siendo zarandeada, no es que me la va a hacer menguar, sino que va a sacar de ella lo mejor. Va a sacar de ti lo mejor. Va a sacar de ti oro refinado. Yo quiero que tú entiendas en esta hora, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, aleluya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oro en esta hora, declaro sanidad, aleluya, declaro sanidad sobre los músculos, Señor, en esta hora. Declaro sanidad sobre los cuerpos, Señor, en esta hora. Toda palabra contraria, toda palabra toda palabra médica queda cancelada en el nombre de Jesús. Toda palabra médica queda cancelada en el nombre de Jesús. Declaramos vida, declaramos movimiento, declaramos estructura, aleluya, establecida por Dios. Yo declaro en esta hora, yo llamo sobre tu vida en el nombre de Jesús el entendimiento. Yo llamo sobre tu vida al comprender la voluntad de Dios para ti. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Levanta tus manos ahí donde está y comienza a clamar, comienza a presentarte delante de Dios, aleluya. Dice la palabra, presentados delante de Dios, aleluya, como instrumento, aleluya. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, vamos a oír Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Dios del cielo, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda honra. Todo problema en casa, en esta hora, Señor, tú eres el que toma el control. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien conoce y pesa los corazones. Espíritu Santo, Él conoce tu corazón en esta hora. Él sabe de lo que tienes necesidad. La pregunta es, ¿conoces en lo que debes ser obediente? Espíritu Santo de Dios, Checa y Amansura Abramasía, Hekerebe Mansuta y Abramaseque. Espíritu Santo, aleluya. Espíritu Santo, ahí donde estás, aleluya. Shekaya manso te debe maya o rebremancia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, sana ahora en nuestros corazones, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, primeramente, llénanos en esta hora.
Que llamaba llamanse tererere y abramaya seca. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, oh que rebremaya seque darai. Espíritu Santo de Dios, será baba llaman. Sé que ella baba llaman soqueya. Espíritu Santo de Dios. Permanece, aleluya. Mantente firme, aleluya. Oh que la vaya más soca. Cada promesa que Dios ha hecho en tu vida no ha sido en vano, no ha sido por gusto. Cada palabra que Dios ha hablado, aleluya.